El Departamento de Creación Literaria de la Universidad Central, en alianza con el Gimnasio Moderno y la Biblioteca Luis Ángel Arango, presenta No todo es tuyo, olvido. Estamos hoy en plan de conversar con los poetas o con unos poetas de la generación sin nombre a propósito de lo que es esta generación, de la importancia que esta generación ha tenido para Colombia, tanto en la poesía como en la narrativa, y para celebrar ya los 50 años cumplidos hace un tiempo. Hoy me acompañan Álvaro Miranda y José Luis Díaz Granados, ambos poetas, pero también narradores. Yo quisiera, José Luis y Álvaro, que recordáramos lo que fueron esos comienzos. En esa época yo era estudiante universitaria y recuerdo que ya desde fines de los 60 y comienzos de los 70 ya se empezaba a hablar de una nueva generación sin nombre o de una nueva generación que habría que ponerle un nombre. Había artículos en los periódicos, hubo revistas, hubo antologías, hubo publicaciones. ¿Qué pudiéramos recordar desde la experiencia personal de cada uno? ¿Qué fue ello? ¿Qué fue este comienzo? ¿Cómo se dio? Porque también hay una foto memorable que siempre traemos a cuento. Entonces, ¿por qué no empezamos hoy a recordar lo que fue ese comenzar y esa iniciación siendo publicados en los periódicos, en revistas, en antologías, en fin? Yo recuerdo, no podría precisar, que algunos muchachos que escribían poesía estudiaban en la Universidad Externado de Colombia, algunos. Allí había un grupo de teatro que dirigía Carlos José Reyes, y entonces íbamos allí con Álvaro Miranda, que era mi compañero desde el colegio, desde la infancia, por muchas cuestiones afines. Y ahí actuaba Raúl Gómez Hattin, Carlos José Reyes era el director, Tania Mendoza, César Amaya Moreno, Rafael Araujo Gámez. Y entonces íbamos y nos reuníamos y escribíamos poesía desde el colegio, del Gimnasio Boyacá, donde estudiábamos con Luis Fayad, con Álvaro Miranda, con Pedro Manuel Rincón. Y bueno, era una inquietud muy lógica en esos 18 años, era la ebullición, buscando el mundo, descubriendo qué era lo que queríamos sin saber exactamente cuál era nuestra meta. Una vez en un cóctel del Premio Río Paila, María Mercedes Carranza me presentó a un muchacho altísimo, muy tímido, que tenía 18 años, pero era como un niño precoz, se llamaba Juan Gustavo Cobo Borda. Y entonces María Mercedes, siendo la hija de Eduardo Carranza, que era un hombre, tengo que decirlo, de derecha y publicaba en El Siglo, ¿no? Era franquista, y dejaba que su hija María Mercedes, que era de izquierda, publicara poemas al Che, y ahí nos publicaban a nosotros. Después Álvaro Miranda me dijo, que era más amigo de Juan Gustavo, me dijo, vamos una tarde a la casa de Juan Gustavo, que vivía en el norte, en el Chicó, para que nos reunamos a tomarnos una foto para la revista Lámpara, porque Lámpara, Fabio Henker Villegas, que dirigía esa gran revista de la ESO colombiana, quería aglutinar los poetas jóvenes, ya estábamos hartos del nadaísmo, que quería más el escándalo que la obra en sí literaria, y entonces buscamos la manera de aglutinar los poetas de 20 a 25, 28 años, y nos tomáramos la foto. Fabio Henker quería lanzarnos el suplemento del Tiempo, y Juan Gustavo dijo, si nosotros llevamos un poema a un periódico no nos lo publican, pero si llevamos un grupo, sí, decía Juan Gustavo, que era el menor de nosotros. Y entonces nos tomamos esa foto con Álvaro Miranda, Augusto Pinilla, Darío Jaramillo Agudelo, David Bonet Rovira, Augusto Pinilla y Henry Luque Muñoz. Desafortunadamente los únicos que no están de nuestra generación son Henry y María Mercedes Carranza. Juan era el que sabía todo lo de la literatura y nos le entregaba todos los libros. Quería como que nosotros nos convirtiéramos
en una idéntica poesía, en un idéntico soñar, en una idéntica lectura. Y era muy bello porque Juan era una persona muy generosa, o es una persona muy generosa. Y en ese momento todos esos libros, toda esa biblioteca comenzó a circular entre nosotros. Eran unos jovencitos, todos tenían pinta de estudiante, claro. No había todavía aparecido, digamos, el artículo del periódico de Álvaro Burgos que hablaba de una generación busca su nombre, todavía no era esto, porque esto fue como en el año 96, una cosa así. No, es el primer gesto, la primera 96, aparición. No, 69. 69 más que 96. Sí, digamos que el primer encuentro fue ese. Después aparecen las fotos, aparecen los periódicos a publicarnos, ¿no? Lo que decía José Luis. Cobo dice, no, solo no nos publican, en grupo nos publica todos nos publican. Y en ese momento comenzaron a abrirse las puertas de todos los periódicos. Yo creo que en cierta medida había ayudado mucho que había un personaje muy importante en ese momento que se llamaba Jorge Zalamea. Jorge Zalamea Borda, pariente de Juan Gustavo, porque la mamá, doña Leonor Borda. Juan dice que no lo conocía. Era una figura muy importante que pertenecía a los nuevos, a la generación de los nuevos. Era el más joven de los nuevos. Y había sido un personaje muy inquieto desde joven. Y había viajado muy temprano a España. Había conocido a Federico García Lorca. Había sido amigo de Federico García Lorca y hubo un intercambio de cartas entre ellos. Había traducido también a Saint John Perse. Había hecho una serie, había participado el 9 de abril dando consejos desde Radio Nacional para que hubiera calma y hubiera una dirección en el movimiento popular que estaba incendiando la ciudad. Era un personaje muy interesante, y había escrito en ese momento dos obras que eran fundamentales para nosotros. Era El Gran Burundú Burundá ha muerto, que era una crítica a Laureano Gómez, y había escrito El sueño de las escalinatas. Y luego siguió pues La generación sin nombre, 1968, apuntalándose con los primeros libros de García Mafla, de Giovanni Quesé, Tropicomaquia de Álvaro Miranda, El laberinto de mi autoría. Y ahí ya empieza La generación sin nombre, que realmente una vez que fuimos a la Romana, unos muchachos, nos dice Juan Gustavo, nos ofrece el director del suplemento del Tiempo, que se llama Eduardo Mendoza Varela, publicar una muestra de los poetas y la va a prologar Héctor Rojas Erazo, nada menos. Y Héctor Rojas Erazo fue maravilloso, digamos, como poeta, y que acompañó a la generación sin nombre, pero también de alguna manera acompañó a los nadaístas, les dio la posibilidad a los nadaístas, y es importante esto. Pero además de Rojas Erazo y de Zalamea Borda, yo recuerdo la importancia que tenía para muchos de los poetas de la generación sin nombre, Aurelio Arturo. El culto a Aurelio Arturo, que yo le notaba, le conocí, le conozco todavía, a Augusto Pinilla, ¿no? Este cariño tan enorme, tanto que Augusto, cuando muere el poeta Aurelio Arturo, le dedica un bellísimo poema en uno de sus libros, en uno de esos libros suyos de homenajes a los autores. ¿Qué otros autores, digamos, nacionales o extranjeros fueron, digamos, definitivos para ustedes, los de la generación sin nombre? Porque desde esos poetas, o pensando en otros autores, también pueden ser narradores, se crea también dijéramos, un trabajo poético de parte de todos ustedes muy abierto, líneas muy distintas. No es una generación unívoca en el sentido de que todos son iguales, sino las propuestas son totalmente disímiles, pero sí los une el sentido de generación. Sí, sí, Aurelio fue muy importante también, fue muy importante para nosotros. Él nos quiso mucho. Y uno lo veía por subir del Banco de la República hacia la biblioteca Buchholz, que quedaba en la carrera octava con Avenida Jiménez, 8 pisos de libros, 8 pisos de libros. Y él había escrito también una nota. O sea, los que escribieron sobre nosotros en ese momento eran ya los poetas consagrados.
que era Héctor Rojas Erazo, que escribió esa página del suplemento que nos dio la bienvenida, Fernando Charri Lara, y un pequeño comentario que también hizo Aurelio Arturo. Y Aurelio Arturo era un hombre que estaba siempre feliz porque cada vez que él recibía periódicos de España, como en España nos estaba promoviendo el quien había hecho la primera antología del libro, el español Jaime Ferrán, allá nos publicaban también. Un día, después de la foto, que por cierto no la publicó Lámpara, sino que decidieron que el maestro Juan Cárdenas hiciera un dibujo de cada uno de nosotros, un dibujo bellísimo, y salieron los poemas, y fue la primera vez en nuestras vidas que nos pagaron por un poema. 200 pesos. Pero eso era harto, entonces. Cheque, claro. Y nos todavía al Parque Nacional a reclamarlo a la ESO. A la ESO colombiana. A la ESO, allá al frente. 200 pesos. Tercer piso. Así fue, sí. Qué bonito. Y un día, pasados unos meses, Aurelio me dijo: te espero en el Café Polo. Él era un hombre muy tímido, su sombrerito, su gabardina, y fumaba President. Y se reía de todo. Era un hombre muy sencillo, muy culto. Decía, basta tener cultura de la literatura británica y eso basta. No hace falta más nada. Traducía divinamente. Y un día me citó al Café Polo en la Caracas con la 61, me acuerdo. Ya eso no existe. Y yo llegué y Aurelio estaba ahí sentado, tímido, con como 15 pensionados que hablaban bulliciosamente, y él no hablaba nada de él ahí. Cuando me vio se emocionó mucho y me dijo: mira lo que te traje, y sacó un periódico doblado y lo abre. Era la Estafeta Literaria de España con la foto de la Generación Sin Nombre. Nunca me olvidaré de ese detalle, se los conté inmediatamente a todos. Pero fue una experiencia inicial muy emocionante, me imagino, para ustedes, porque después de esto, pues ustedes son la última generación nominada, dijéramos, en este país. Después son grupos aislados, grupúsculos, etcétera. También hubo individuos. También hubo otra persona que escribía sobre la Generación Sin Nombre, muy joven ella, Marta Canfield, que empezaba a ser profesora universitaria, poeta y ensayista, y fue de las también primeras personas que escribió sobre ustedes, y llegó, hoy por hoy está incorporada a la generación como un miembro más, porque la generación sí inició con los de la fotografía, dijéramos, y con el paso del tiempo se han ido adicionando una serie de autores, digamos, a tenor de la fecha de nacimiento, por decir, pero el caso de Marta es el caso de una persona que compartió con ustedes en distintos escenarios poéticos, en la Romana, en las universidades, y además dándolos a conocer un poco más académicamente. Sí, los alumnos de Marta, claro, teníamos la oportunidad de conocer la poesía de esos poetas, de acuerdo con los estudios que ella misma hacía, ¿verdad? Sí, ella había llegado en Uruguay, ella era uruguaya, y comenzó a vincularse a la Universidad Javeriana, pero no sé por qué le interesó la poesía nuestra, tal vez por Giovanni Quesé, no sé, Augusto Pinilla, que estaba también ahí, no recuerdo bien. Augusto todavía no estaba, pero Augusto la conocía porque él me dijo alguna vez, en la Javeriana hay una profesora muy joven que está haciendo que los estudiantes lean toda la obra de la Generación Sin Nombre, todos los estudiantes de literatura. Y cada uno tenía apenas un libro, lo repartían entre los estudiantes. Y lo repartían y le sacaban copias y lo divulgaban. Entonces ella era muy entusiasta de nosotros, nos quiso mucho y comenzó a vincularse y comenzó a ser parte de la Generación Sin Nombre. Y María Mercedes también, que también ella, hay un documento periodístico donde ella dice que pertenece a la Generación Sin Nombre. Digamos que fueron también dos figuras femeninas que se vincularon, que pues después, y está también Giovanni Quesé, que no había participado en la fotografía, y Jaime García Mafla, que después comienzan a reunir con nosotros en todos los sitios e ir a la librería Bújol. Yo creo que es importante también la librería Bújol. Ese es un punto de encuentro además de la Romana, fue la época de mayo del 68, fue
¿Cómo vivieron ustedes todo esto? Claro, cuando uno está viviendo aquello que está tan encima, no es tan consciente de la maravilla de cosas que están pasando. Si ustedes miran para atrás, ¿qué significó eso para ustedes también? Es que para nosotros, es decir, la edad que uno tiene, pues y los adolescentes lo saben, que uno está en un estado de ebullición y de búsqueda, de descubrirse a sí mismo. A nosotros nos tocó algo muy directo, además, ¿no?, de lo que ocurrió en esos maravillosos años 70, el triunfo de la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, la revolución feminista, ¿no? Todo, los Beatles, los Rolling Stones, pues, todo eso nos tocó, el bikini. Pues. La píldora, sí. Anticonceptiva, todo eso. Pero llega por tercera vez el influjo del regreso de las carabelas. Primero fue con Rubén Darío, que influye el modernismo a España. La segunda vez en los años 30, cuando los poetas como Neruda, Vallejo, Huidobro influyen a España. Y luego viene el boom de la narrativa latinoamericana. Y eso nos toca directamente a la generación sin nombre. Por eso somos la única generación, la primera generación de poetas en Colombia que escribe novelas. Los integrantes de nuestra generación, con 2 o 3 excepciones, somos novelistas. Yo quisiera saber cómo ha sido la relación entre aquellos primeros poetas de la generación sin nombre, digamos los de la fotografía, y después la de todos aquellos, porque son muchos los que han sido integrados a ella, tanto así que ha sido llamada no solo generación sin nombre, sino generación del bloqueo y el estado de sitio, generación desencantada, generación de golpe de dados, a tenor de cada uno de los estudiosos, de los investigadores. A ver, los años 60 recogieron la emigración de la violencia. El país era 70% campesino y 30% urbano. A partir de los 70, 1968, 69, 70, ese valor se invirtió. Llegaron a convertirse las ciudades en el 70% de la población. Todos emigraron del campo a la ciudad. Eso pasó también con la poesía, o sea, todos habíamos sido emigrantes por un X o Y razón. Y Bogotá se convirtió en ese momento en el eje por ser tradicionalmente el principio administrativo de este país. Yo creo que el fenómeno es mágico, como dice José Luis. ¿Por qué Cobo aparece recogiéndonos? ¿Por qué Cobo dice usted y nos pone en una fotografía? ¿Por qué nos encontramos de pronto en el mismo sitio sin que nadie lo había propuesto, sin que entre todos casi no nos conocíamos? Yo creo que Cobo tiene ese misterio del ángel en el señalamiento. Y esa fue la primera agrupación. Años después siguieron viniendo más emigrantes. Vinieron de Medellín, vinieron de otras ciudades de la costa, del Caribe, pero ya la fotografía estaba tomada. Entonces, si la fotografía estaba tomada, el hecho ya estaba cumplido. Es decir, esa era la generación sin nombre. Ese fue el origen. El origen. Entonces quedó un montón de personas por fuera de la fotografía que tenían la misma edad de nosotros. Pero ¿qué pasó? Que llegaron tarde a la fotografía. Entonces, como no estaban en las fotografías, comenzaron a llamar la generación de golpes de dado, con generación del estado de sitio, desencantada, ¿sí? Pero era porque había que darle un lugar a ellos, abriéndole las puertas, pero la magia ya estaba producida en aquel primer momento, que no se hizo con la idea de excluir a nadie, sino que se dio mágicamente. Entonces éramos unos desconocidos. Entonces el soliloquio en torno a la fotografía, cuando yo lo escribo, es quién es fulanito, quién es sutano, quién está aquí, nadie sabe quién era, ¿no? El fulanito es importante porque es hijo de fulanito de tal. No, era personas que de pronto se iban llenando un espacio que era necesario llenar, porque tradicionalmente en Colombia existía esa forma desde el centenario. Desde 1910
Horacio Rivera hace la primera generación, la generación del centenario cuando se cumple 100 años de la independencia, en 1910. 1915, después viene, 1925 vienen los nuevos, que ya León de Greiff vienen a Bogotá también, y aquí se comienzan a encontrar con Jorge Zalamea, y posteriormente, y después viene, y León de Greiff, ¿no? Y después viene Piedra y Cielo, de esta generación que Fernando Charri es también quien comienza a encontrarlos y a reunirlos. Después los cuadernículas, donde quedaban otros que no estaban tampoco en la generación anterior. Hernando Telles. Hernando Telles, que era narrador. Y finalmente los nadaístas que surgen al final de Mito, en el año... Los de Mito, en la revista Mito, que curiosamente se acaba en el año 58 cuando surgen los nadaístas. Le dan participación a Gonzalo Arango en el último número y ahí comienza a surgir los nadaístas. 10 años después, nosotros nos agrupamos y formamos esa generación que nos bautizan desde España y desde Colombia. Sí, así es. En la poesía de los dos, digamos, hay muchos elementos que tienen que ver con la narrativa. Y en la narrativa, por supuesto, que el poeta no desaparece. ¿Por qué no hablamos un poquito como para...? En el año 1968, hace 50 años, Álvaro y yo publicamos una plaquette. No teníamos dinero, pues ¿quién nos iba a publicar? Pues, entonces nosotros de nuestros papás, ¿no? Publicamos una plaquette de 8, 16 páginas, Tropicomaquia y El Laberinto. Yo publiqué El Laberinto y eran poemas en prosa. ¿Por qué? Porque nosotros, yo lo reconozco, incluso en El Laberinto hay una partecita con mala ortografía deliberada, influido por Julio Cortázar en Rayuela, por Carlos Fuentes, por Jorge Zalamea, por Manuel Escorza, por García Márquez, por Rulfo. Entonces nosotros escribíamos poesía con influjo de novelistas. Eso no había ocurrido nunca en la literatura colombiana, nunca. Eso no se había dado jamás en la literatura colombiana. De José Asunción Silva y de Sí. Sobremesa, pero de Sobremesa, más que una novela, es toda una reflexión sobre el pensamiento poético y filosófico de la época en un encuadre novelesco. Y la prosa modernista, pero él como individuo, Silva, pero nosotros como generación hicimos novela. Hicieron novela. Sí. Algo muy importante de la generación sin nombre no solamente será esto de ser poetas y novelistas, la mayoría, o ensayistas, sino cada uno tener su propia voz y sus propias búsquedas y rescatar de nuevo para la poesía el mundo íntimo y personal. Pienso que eso fue fundamental. Y yo creo que esto en esta conversación se ha mostrado, ¿no? Como cada cual tiene su versión de la historia, que es una historia común, acompañada por grandes autores, acompañada por unos movimientos literarios, culturales, artísticos y políticos, y también acompañadas por la conciencia de cada uno de lo que quiere ser como escritor.